Diana Corral me dio una bofetada. Delante de 2 enfermeras, un investigador de seguro y la mujer que llevaba 11 meses acostándose con mi marido. Adrián casi muere mientras tú fingías trabajar, me gritó. ¿Qué clase de esposa deja que su marido navegue solo hacia una tormenta? Adrián no estaba solo. Sofía del Valle estaba sentada junto a su cama de hospital. Llevaba la sudadera gris de él. Su pelo rubio y mojado caía enredado sobre sus hombros, y mi nombre seguía escrito con rotulador negro en el chaleco salvavidas que yacía a sus pies. Me toqué la mejilla, que empezaba a arderme. No grité, no me defendí. Pulsé el botón de grabar de mi móvil. Repítelo, le dije en voz baja. Diana me miró desde el otro lado de la habitación. El rostro de Adrián se tensó. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo. Tenía un corte sobre la ceja y la sal seca le daba un tono pálido a su piel. Parecía agotado, asustado y enfadado porque yo no me comportaba como la esposa aterrorizada que él esperaba. Nora, dijo, bajando la voz. Este no es el momento. Es exactamente el momento. Él, investigador del seguro, nos miró a ambos, pero no dijo nada. Sofía se arropó más con la manta de emergencia. Todos hemos pasado por algo horrible. Miré chaleco salvavidas. Había sido mío durante 6 años. Adrián había escrito mi nombre en el cuello después de nuestra primera clase de vela, porque dijo que no quería que nadie más usara el equipo destinado a mantenerme a salvo. En mi vida anterior, había llevado ese chaleco al yate, pero no lo llevaba puesto cuando morí. Adrián me lo había arrancado de las manos cuando Sofía empezó a gritar. Lo había abrochado a ella, mientras yo estaba en el camarote inferior, con el agua del mar subiendo por mis rodillas. ¿No sabe nadar?, me había dicho. Yo tampoco sabía. Pero eso no había importado. En esta vida, me había quedado en tierra. La tormenta había llegado igualmente. El yate se había hundido igualmente. Y Adrián le había dado a Sofía lo que me pertenecía. Solo que yo estaba viva para ver la prueba. Adrián miró al investigador. Mi mujer normalmente se encarga de los mantenimientos, dijo. La baliza de emergencia falló porque no se hizo la revisión. Nora puede explicarlo. Ahí estaba. Hacía menos de 4 horas que había sobrevivido. Y ya estaba intentando culparme del naufragio. Abrí la carpeta en mi móvil y guardé grabación en 3 sitios distintos. Luego me quité la alianza. Adrián observó cómo la dejaba junto al vaso de plástico en su mesilla. ¿Qué haces?, preguntó. Lo mismo que debería haber hecho antes de que me quitaras mi chaleco salvavidas. Los labios de Sofía se entreabrieron. Diana se acercó a mí. ¿Cómo te atreves a hacer que esto trate de ti? Me giré hacia el investigador del seguro. Me llamo Nora Benítez. Cooperaré plenamente. Tengo el aviso meteorológico que le envié a Adrián antes de que zarpara. Su negativa por escrito a cancelar el viaje. Mis registros de acceso a la oficina. Y el correo del mantenimiento que muestra quién canceló la inspección de la baliza de emergencia. La habitación se quedó en silencio. La mirada de Adrián se agudizó. No sabía que yo había guardado ese correo. En mi primera vida, había confiado en él hasta que el agua se cerró sobre mi cabeza. En esta, había aprendido algo mucho antes de que la tormenta llegara al puerto. Una mujer no tenía por qué hundirse, solo porque su marido hubiera decidido que ella era la persona más fácil de sacrificar. Desperté con agua de mar en los pulmones. Mi cuerpo se incorporó con tal violencia que mi hombro golpeó el cabecero de madera. Tomé aire, luego otra bocanada, arañando la tela de mi pijama de algodón, como si la ropa mojada aún me oprimiera el pecho. No había agua, no había ninguna mesa volcada flotando contra el techo, ninguna alarma de emergencia sonando en la oscuridad, ninguna fría corriente del Atlántico, llenando el camarote inferior del yate. La luz de la mañana se extendía por el suelo del dormitorio.
A mi lado, Adrián dormía boca abajo, con un brazo sobre mi lado de la cama. Su móvil descansaba cerca de su mano, con la pantalla oscura. Solo podía escucharle respirar. Recordaba esa respiración deteniéndose. No porque él muriera, sino porque moría yo. Lo último que había visto en mi vida anterior fue a Adrián subiendo por la escotilla superior, con Sofía delante de él. Él había mirado hacia abajo una vez. El agua ya me llegaba al pecho. Un armario metálico se había soltado y me había atrapado el tobillo contra la pared. Adrián. Había gritado su nombre, hasta desgarrarme la garganta. Él sostenía mi chaleco salvavidas con ambas manos. Entonces Sofía había gritado que no podía mantenerse a flote. Adrián me miró a mí, la miró a ella, y tomó su decisión. Tú eres más fuerte que ella, me había dicho, y había cerrado la escotilla. Esa frase me había seguido hasta la muerte. Ahora, una chica lloraba al otro lado de la ventana. Mi mano se movió hacia la mesilla de noche. La fecha, en mi móvil, era sábado, 14 de septiembre, el día del crucero de aniversario, el día antes de morir. Me quedé completamente quieta. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla. Sofía, qué ganas de que sea hoy. He cogido el vestido azul que te gusta. El mensaje no era para mí. Apareció porque la tablet de Adrián todavía estaba conectada a nuestra cuenta familiar compartida, y la vista previa del mensaje se había sincronizado con el centro de notificaciones. En mi primera vida, solo había visto la última línea. Tráete a Nora si tienes que hacerlo. Siempre se las apaña para que todo parezca trabajo. Me había enfrentado a Adrián. Él se había reído y me había dicho que Sofía estaba bromeando. Luego me había acusado de arruinar nuestro aniversario con mis celos. Para cuando llegamos al puerto, yo ya le estaba pidiendo perdón. Miré su rostro dormido. Tenía una marca tenue en el cuello, parcialmente oculta bajo el cuello de su camiseta. También me había dado cuenta la primera vez, y le había permitido convencerme de que era por un accidente en la cocina. Esta vez, mi cuerpo se sentía extrañamente en calma. El terror me había consumido tan por completo que no dejaba lugar a la negación. Desbloqueé mi móvil y fotografié la fecha. Luego abrí la tablet compartida. La desconecté del cargador y la llevé al baño. La conversación completa estaba allí. 11 meses. Adrián le había dicho a Sofía cosas que había dejado de decirme a mí hacía años. Le dijo que ella le inspiraba. Le dijo que nuestro matrimonio se había convertido en un acuerdo de negocios. Le dijo que estaba esperando el momento adecuado para dejarme. También le dijo que la herencia de mi tía resolvería el problema de liquidez sus restaurantes. Una vez que yo aceptara refinanciar la casa, leí cada línea sin llorar. A las 6:18 de la mañana empecé a hacer capturas de pantalla. Guardé las imágenes en una cuenta privada en la nube que Adrián no conocía. Reenvié copias a una nueva dirección de correo. Luego, grabé un video lento de la conversación, incluyendo el nombre de la cuenta y las marcas de tiempo. Mis manos no temblaron hasta que llegué a los mensajes sobre el yate. Sofía, ¿de verdad viene Nora? Adrián, cree que es nuestro viaje de aniversario. Sofía, eso es cruel, incluso para ti. Adrián, dijiste que querías ver el barco. Sofía, te quiero a ti, sin tu mujer, siguiéndonos con la crema solar y las hojas de cálculo. Adrián, yo me encargo de ella. Sofía, ¿camarote principal? Adrián, tuyo. Sofía, y Nora. Adrián, puede coger el camarote pequeño o dormir en el salón. Probablemente trabajará toda la noche de todos modos. Cerré los ojos. En mi primera vida, había pasado la tarde del viernes preparando comida para el viaje. Había metido medicamentos para el mareo para Sofía porque Adrián dijo que tenía el estómago delicado. Había revisado los suministros de emergencia. Había doblado la ropa de Adrián. Sofía había llegado con un pequeño bolso de diseño. Yo había llevado todo lo demás. La ducha empezó a sonar en el baño del dormitorio 10 minutos después de que devolviera la tablet. Adrián entró en la cocina a las 7. Llevaba pantalones cortos color crema, un
jersey azul marino y el reloj caro que le había regalado en nuestro 5º aniversario. «Te has levantado pronto», dijo. Yo estaba de pie junto a la encimera, con un café delante. «Tú también. Es el gran día». Sonrió como si no hubiera planeado darle nuestro camarote a otra mujer. Le observé abrir las nevera. «¿Has visto el aviso meteorológico?», pregunté. Sacó el zumo de naranja. «¿Qué aviso?». «Hay una tormenta costera que avanza más rápido de lo esperado. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia para embarcaciones pequeñas esta noche. Es septiembre. Emiten avisos cada vez que cambia el viento. Dice que las condiciones podrían volverse peligrosas después de las 6. Volveremos antes de esa hora. En mi vida anterior, la tormenta llegó 3 horas antes. El cielo se volvió negro poco después de las 4. Adrián intentó dejarla atrás, en lugar de volver directamente al puerto, porque Sofía quería ver el faro cerca de Punta Negra. «Cancela el viaje», le dije. Su expresión cambió solo ligeramente. La sonrisa permaneció, pero la calidez desapareció de sus ojos. «Nora, por favor, no empieces. Te estoy pidiendo que tomes una decisión segura. ¿Me estás pidiendo que cancele algo que he planeado durante semanas porque has leído una alerta en tu móvil?» «Sí». Se rió por lo bajo. Esto es exactamente de lo que hablaba Sofía. Ahí estaba el primer error. Quedó helado. Levanté mi café. ¿De qué hablaba Sofía? Dijo que te preocuparías por el tiempo. ¿Por qué estabas hablando de mi reacción con Sofía? Porque viene. Lo dijo como si la decisión ya hubiera sido explicada. En mi primera vida había discutido. Esta vez esperé. Adrián se frotó la mandíbula. Su empresa ayudó con el lanzamiento del restaurante. La invité como agradecimiento. En nuestro viaje de aniversario, no es una luna de miel, Nora. Llevamos casados 8 años. Sé exactamente cuánto tiempo llevamos casados. Dejó el zumo de naranja sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No me avergüences en el puerto. Sofía ha tenido un año difícil. El año difícil de Sofía incluía un viaje de 6 semanas a Italia, un apartamento nuevo con vistas al puerto y pagos mensuales de la empresa de mi marido. «No te avergonzaré», dije. Sus hombros se relajaron. Confundió mi silencio con rendición, porque yo le había enseñado a hacerlo. Miré el reloj. «Puede que tenga que ir a la oficina hoy. Tenemos una auditoría de emergencia». Sabías de nuestros planes. También sé lo de la tormenta. Su boca se tensó. «Así que esto es un castigo». «No, son horas extras. Estás eligiendo trabajar en nuestro aniversario». La hipocresía era casi elegante. Abrí el aviso oficial en mi móvil y se lo envié mientras él estaba frente a mí. Su móvil vibró. «Ahí lo tienes», le dije. «Tienes el aviso. Lo que decidas a partir de ahora es tu decisión». No lo leyó. «No voy a cancelar». Supuse que no lo harías. ¿Qué significa eso? Significa que te he oído. Subí las escaleras y preparé una bolsa de trabajo. Incluí mi pasaporte, certificado de nacimiento, los documentos de la herencia de mi tía, 2 discos duros externos, los pendientes de mi abuela, medicamentos, 3 mudas de ropa y todos los extractos financieros que pude encontrar en el despacho de casa. Puse la bolsa en el maletero de mi coche, debajo de una manta doblada. A las 9, Adrián cargó las neveras con la comida que yo había preparado la noche anterior en su coche. Odiaba verlas. Mis manos habían cortado la fruta. Mi dinero había comprado el vino. Mi planificación había llenado el botiquín. Incluso mi esfuerzo se había convertido en el telón de fondo de su aventura. Sofía nos encontró en el puerto deportivo de la bahía. Llevaba pantalones blancos, una blusa azul pálido y mi chaqueta impermeable amarilla. Reconocí el pequeño desgarro reparado cerca del bolsillo izquierdo. Adrián me había dicho que no la encontraba. Sofía abrió los brazos cuando le vio. Se contuvo antes de abrazarlo por completo.
pero no antes de que sus manos se posaran en su cintura. Luego me miró. Nora, no sabía que al final venías. Yo, tampoco, le dije. Adrián me lanzó una mirada de advertencia. 2 trabajadores, del muelle, llevaron las neveras hacia el yate. El segunda oportunidad esperaba, al final del pantalán, blanco pulido contra un mar azul intenso. Una vez amé ese barco. Había ayudado a Adrián a elegir el nombre después de que su primer restaurante se recuperara de la bancarrota. Creía que también representaba nuestro matrimonio. En la oficina del puerto, Tomás Gil estaba detrás del mostrador. Tenía un mapa meteorológico abierto en su ordenador. ¿Pensáis quedaros dentro de la bahía?, le preguntó Adrián. Puede que vayamos hasta Punta Negra. Tomás frunció el ceño. Yo no lo haría. Han subido el nivel de alerta. El viento podría cambiar rápido después de las 3. Lo vigilaremos. La patrulla del puerto está aconsejando a las embarcaciones de recreo que permanezcan amarradas. Aconsejando, repitió Adrián, no ordenando. Tomás me miró. Me pregunté si vio algo en mi cara. Le envié la alerta, dije. Adrián soltó una risa condescendiente. Mi mujer cree que una nube es un documento legal. Sofía sonrió. Tomás no lo hizo. Le giró un formulario a Adrián. Entonces necesito que firmes que has recibido el aviso. Adrián firmó sin leer. Observé el bolígrafo moverse. En mi vida anterior, yo había estado abajo cogiendo hielo mientras él firmaba. Nunca supe que ese formulario existía. Esta vez, le saqué una foto desde donde estaba. Adrián se dio cuenta del movimiento. ¿En serio? Me gustan los registros. Ese es tu problema, dijo. Registras la vida en lugar de vivirla. Sofía apartó la mirada, ocultando una sonrisa. Varias personas cerca de la gasolinera le oyeron. La humillación fue deliberada. Quería testigos que me vieran como una persona rígida y sin alegría. Quería que Sofía le viera enfrentarse a su difícil esposa. Asentí. Deberías ir a vivirla entonces. Su confianza flaqueó. Te dije que tengo que trabajar. No puedes hablar en serio. Lo digo en serio. Tenemos una reserva en el club náutico esta noche. Lleva a Sofía. Las palabras cayeron limpiamente. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Adrián se acercó a mí. No hagas esto aquí. Tú sacaste el tema aquí. Invité a una amiga. Le diste mi chaqueta. Sofía bajó la mirada de inmediato. La mandíbula de Adrián se movió. Estaba en el coche. Estaba en mi armario. Tienes 6 chaquetas. Esa tenía mi nombre en el cuello. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Entonces Adrián se inclinó hacia mí. Estás haciendo el ridículo. Le miré a los ojos. No, me voy. Desactivé la ubicación, compartida antes de llegar a mi coche. Adrián me llamó 2 veces mientras conducía hacia Santander. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. A la tercera, me envió un mensaje. Si te vas ahora, no esperes que te siga. Lo gardé. Luego respondí. Has recibido el aviso oficial de tormenta. El puerto te ha aconsejado no zarpar. No voy a subir al yate. Su respuesta llegó menos de un minuto después. Deja de actuar como mi madre. Sofía y yo vamos, te guste o no. También lo guardé. En la oficina de la red de hospitales usé mi tarjeta a las 10:47 de la mañana. No había ninguna auditoría de emergencia. Sin embargo, había un informe de cumplimiento trimestral que entregar el lunes. Llamé a mi supervisora. Le expliqué que quería terminarlo antes y le pregunté si podía trabajar desde la sala de conferencias. Sonaba sorprendida, pero aceptó. Para el mediodía, 3 compañeros me habían visto. A la 1:30 pedí comida a través del sistema de la empresa. A las 2:05 asistí a una videollamada con un administrador de la clínica. Cada movimiento creaba una marca de tiempo. Cada marca de tiempo me situaba en tierra firme. A las 2:17, Adrián envió una foto de Sofía de pie en la proa.
El mar detrás de ella ya se estaba oscureciendo. Ojalá recordaras cómo disfrutar de la vida, escribió. Me quedé mirando la imagen. Sofía llevaba mi chaqueta. Sostenía una copa de champán en una mano. Mi chaleco, salvavidas, estaba en el banco detrás de ella. Amplié la fotografía y la guardé. A las 2:41, el servicio meteorológico volvió a subir el nivel de alerta. Se la reenvié a Adrián. No respondió. A las 3:06, la lluvia golpeó las ventanas de la oficina. El cielo sobre Santander se tornó del color del metal amoratado. Mi respiración se acortó por un momento. La alfombra bajo mis pies pareció moverse como una cubierta. Me agarré al borde de la mesa de conferencias. No estaba en el yate. Lo repetí en silencio. Estaba en la planta 12 de un edificio reforzado. Mis zapatos estaban secos. La puerta estaba abierta. Otras personas sabían dónde estaba. Estaba viva. A las 3:19 sonó mi móvil. Diana. Respondí porque sabía que ella también se convertiría en una prueba. ¿Dónde estás?, exigió. En el trabajo. Adrián dijo que abandonaste el viaje de aniversario. Me negué a navegar durante una alerta de tormenta. Le humillaste delante de Sofía. ¿Te dijo por qué estaba Sofía en nuestro viaje de aniversario? Está ayudando a su negocio. Siempre has estado celosa de cualquier mujer que entienda sus ambiciones. Miré la lluvia golpeando el cristal. ¿Te dijo Adrián que la patrulla del puerto les aconsejó no salir? Silencio. Luego Diana dijo, él conoce ese barco. Esa no era mi pregunta. Deberías estar con tu marido. No. La palabra se sintió nueva en mi boca. Diana inspiró bruscamente. Nora, el matrimonio no es algo en lo que participas solo cuando te conviene. Estoy de acuerdo. Colgué la llamada a las 3:52. Todos los teléfonos de la oficina emitieron una alerta meteorológica severa. A las 4:08, la ubicación de Adrián desapareció de la aplicación compartida del puerto. A las 4:23, llamé al puerto deportivo de la bahía. Respondió Tomás. Él, segunda oportunidad no ha vuelto, dijo. La guardia costera ha sido notificada. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso saber lo que pasaría no me protegía de recordarlo. ¿Cuántas personas iban a bordo? 3. Adrián Corral, Sofía del Valle y Lucas Gallo. Lucas era el hermano menor de Sofía. En mi vida anterior se había quedado encubierta durante la tormenta. Había sido el primero en ser rescatado. El yate presentó una ruta, Punta Negra, y luego al este por la costa. La ruta exacta de mi muerte. ¿Estaba activa la baliza de emergencia? Debería haberlo estado. No lo había estado en mi primera vida. Los equipos de rescate encontraron el yate después de que Lucas disparara una bengala de mano. Para entonces, yo llevaba casi 40 minutos bajo el agua. Por favor, llámame si sabes algo, dije. A las 5:11, las noticias locales informaron de una embarcación de recreo desaparecida. A las 6:04, la guardia costera encontró escombros. A las 6:38, Lucas fue rescatado de una tapa de almacenamiento flotante. A las 7:12, Sofía fue sacada del agua. A las 7:29, Adrián fue encontrado aferrado a una balsa salvavidas volcada. Los tres estaban vivos. Me senté sola en la sala de conferencias y miré las actualizaciones. Primero, sentí alivio. No porque Adrián hubiera sobrevivido, sino porque ninguna muerte recaería sobre mí. Luego vino el duelo por la mujer que había sido en mi vida anterior. Adrián había sido encontrado a las 7:29. Había vivido. A mí me habían recuperado a la mañana siguiente, a las 8:16. Diana volvió a llamar. Le han encontrado. Hospital de La Paz. Ven aquí ahora. Cerré mi portátil antes de irme. Envié por correo mis registros de trabajo, asistencia a reuniones, registros de acceso y borradores de informes con marca de tiempo a mi cuenta privada. Luego conduje hasta el hospital. Diana esperaba fuera del área de urgencias.
Sofía estaba sentada en una silla de ruedas con una manta sobre los hombros. Adrián estaba detrás de una cortina, recibiendo tratamiento. Diana cruzó el pasillo antes de que pudiera hablar. Su palma golpeó. «Mi Yara, le abandonaste», dijo. 2 enfermeras se detuvieron. Un hombre con una carpeta de identificación de una aseguradora se giró hacia nosotros. Sofía bajó la mirada. Saboreé la sangre donde mis dientes habían cortado el interior de mi mejilla. En mi primera vida, le había suplicado a Diana que creyera que Adrián me había dejado abajo. Ella le había dicho a la policía que yo era emocionalmente inestable. Esta vez saqué mi móvil y pulsé grabar. Dilo otra vez. Fue entonces cuando Adrián me llamó desde detrás de la cortina. La conversación se desarrolló casi exactamente como la recordaba de la vida que había terminado. Me pidió que aceptara la responsabilidad del mantenimiento. Dijo que la baliza de emergencia había fallado porque yo no había ido a la cita de revisión. Esperaba que le protegiera. Me quité el anillo y lo puse junto a su vaso de agua. Entonces entró un oficial de la Guardia Costera. Llevaba una bolsa de pruebas transparente. Dentro había un chaleco salvavidas amarillo. Nora Benítez estaba, escrito en el cuello, con la letra de Adrián. El oficial me miró. «Señorita Benítez, ¿puede confirmar que esto le pertenece?» Sí, estaba asegurado. Alrededor de la señorita del Valle, cuando fue rescatada. Adrián se quedó muy quieto. Miré a Sofía. Se agarró la manta bajo la barbilla. No pude encontrar. Otro, susurró. El oficial revisó sus notas. Nuestro informe inicial indica que había más dispositivos de flotación a bordo. La mirada de Sofía se dirigió a Adrián. Él cerró los ojos. Ahí estaba. Incluso en una vida en la que yo no había subido al yate, él había tomado la misma decisión. Había puesto mi seguridad alrededor del cuerpo de otra mujer. La diferencia era que esta vez yo no había estado allí para morir sin ella. Adrián fue dado de alta 2 días después con una fractura de clavícula, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral. Esperaba volver a casa y encontrar sábanas limpias, recetas, surtidas, comidas preparadas y una esposa lista para absorber las consecuencias prácticas de sus decisiones. En cambio, Raquel me llevó a nuestra casa antes del amanecer del lunes. Mi hermana no había preguntado por qué necesitaba cajas. Había llegado con cinta de embalar, café y la llave de repuesto que le había dado 6 años antes. «¿Qué? ¿Quieres llevarte?», preguntó. «Todo lo que sea mío». Miró alrededor de la cocina. «Eso parece casi toda la casa». No lo era. Los muebles los habíamos elegido juntos. El arte había sido seleccionado para encajar con los restaurantes de Adrián. La vajilla eran regalos de boda. Las fotografías enmarcadas mostraban un matrimonio que ya no reconocía. Empaqué documentos, ropa, joyas, libros, mi equipo de trabajo y la colcha que nuestra madre había hecho. Dejé las fotos de la boda en las paredes. A las 6:40 encontré una pequeña caja blanca en el escritorio de Adrián. Dentro había una pulsera de plata que nunca había visto. Una tarjeta debajo. Decía, «Para la mujer que hace que cada riesgo valga la pena». No había nombre. No era necesario. Fotografié la pulsera y la dejé exactamente donde la encontré. A las 8, mis pertenencias personales estaban en la habitación de invitados de Raquel. A las 8:30, me senté frente a Maya Ortiz en un tranquilo despacho con vistas a la plaza del juzgado. Maya y yo habíamos ido juntas a la universidad. Me había ayudado a redactar los documentos de la herencia de mi tía. Pero no, habíamos hablado en años. Leyó las notas que yo había preparado. «¿Hiciste todo esto en 48 horas? Debería haberlo hecho en 8 años». Esa no ha sido mi pregunta. «Sí». Puso ambas manos sobre la carpeta. «¿Crees que Adrián se pondrá violento?» «No». «¿Crees que ocultará dinero?» «Sí». «¿Crees que mentirá?» «Ya lo ha hecho». Maya asintió. «Entonces, empezaremos con notificaciones de preservación, solicitudes de divulgación financiera y la revocación de cualquier
autorización que tenga sobre tus bienes privativos. Deslicé una copia del extracto de la herencia sobre la mesa. Mi tía me dejó 240.000 euros. Usé 60.000 para la casa y transferí otros 75.000 a una cuenta de inversión, conjunta hace 3 años. ¿Firmaste algún acuerdo convirtiendo la herencia en bienes gananciales? No. ¿Pretendías que fuera un regalo para Adrián? No. ¿Puedes rastrear los fondos? Creo que sí. Eso importa. Preguntó por el yate. Adrián había comprado el Segunda Oportunidad a través de una de sus empresas. La entrada provino de una línea de crédito conjunta, pero me había dicho que los restaurantes se encargarían de los pagos. No lo habían hecho en 18 meses. Yo había transferido dinero discretamente cada vez que la cuenta se quedaba corta. ¿Cuánto debe del barco?, preguntó Maya. Unos 190.000. ¿Y el valor estimado, antes de hundirse? 260.000. Seguro. Dice que hay cobertura. No pareces convencida. Me pidió que mintiera antes de preguntarme si estaba bien. Maya me sostuvo la mirada. Esa respuesta es útil. Legalmente, y de otras formas, pasamos 3 horas creando un plan. Revoqué el acceso de Adrián a mi cuenta individual. Redirigí mi sueldo a un nuevo banco. Cancelé la transferencia automática que cubría los gastos de comunidad del piso de Diana. Eliminé mi tarjeta de crédito personal de las cuentas de proveedores del restaurante de Adrián. Cambié cada contraseña que controlaba. No vacié las cuentas conjuntas. Maya me advirtió que no tomara acciones que pudieran ser vistas como ocultación de fondos matrimoniales. En su lugar, descargué extractos y dejé el dinero intacto. Pruebas primero, movimiento después. Al mediodía, Adrián empezó a llamar. Dejé que las primeras 5 llamadas quedaran sin respuesta. Luego, apareció un mensaje. ¿Dónde estás? Mamá me ha traído a casa. No hay comida. Me quedé, mirándolo. En mi vida anterior, había pasado mi última mañana preparándole medicamentos y sándwiches. Ahora, tenía 36 años. Sentado en una casa con una nevera, una tarjeta de crédito, aplicaciones de reparto y su madre. No respondí. Llegó otro mensaje. El hospital necesita los datos del seguro. Luego, la empresa de remolque quiere un depósito. Luego, Nora, deja de ser infantil. La gente casi muere. Guardé cada mensaje. A las 2, llamó a mi oficina. Respondí, porque la llamada quedaría registrada. ¿Qué estás haciendo?, exigió. Trabajando. ¿Te has llevado tu ropa? Sí. Has cancelado la transferencia a mi cuenta de operaciones. Era una transferencia mensual voluntaria de mi sueldo. Sabes que el viernes hay que pagar las nóminas. Entonces habla con tu socia. No tengo socia. Sofía recibió 48.000 euros de Corral Hostelería en los últimos 7 meses. Silencio. Eso fue por trabajo de consultoría. Entonces que te asesore sobre cómo pagar las nóminas. ¿Has revisado los registros de mi empresa? He revisado nuestra cuenta conjunta. No tenías derecho. El dinero salió de mi cuenta. Su respiración cambió. Nora, tengo una conmoción cerebral. Esto es cruel. Te envié un aviso de tormenta. Me dijiste que dejara de actuar como tu madre. Eso no justifica abandonar nuestro matrimonio. Llevaste a otra mujer en nuestro viaje de aniversario. Estaba ayudando con el lanzamiento. Le diste mi chaleco salvavidas. Entró en pánico. Había otros chalecos salvavidas. No donde pudiéramos alcanzarlos. El informe de rescate dice que se recuperaron 2 del compartimento superior. No dijo nada. Continué. También le dijiste al investigador del seguro que yo no fui a una cita de mantenimiento. Tengo el correo que demuestra que tú la cancelaste. Ese correo no significa lo que crees. Dice, cancela el servicio. Necesitamos el dinero para el evento de lanzamiento de Sofía. Fue una decisión temporal. También
Lo es mi decisión de no pagar tus gastos. Su voz bajó. ¿Dónde estás? Estoy a salvo. Vuelve. A casa. No, Nora. Colgué la llamada. Esa tarde, Diana envió un mensaje al grupo familiar invitando a todos a cenar el miércoles. La palabra invitando era generosa. Su mensaje decía: necesitamos hablar sobre cómo esta familia apoyará a Adrián después del reciente comportamiento de Nora. Raquel lo leyó por encima de mi hombro. No vayas. Voy a ir. ¿Por qué? Porque han pasado 8 años hablando de mis responsabilidades mientras yo me callaba. ¿Crees que ahora te escucharán? No. Miré la carpeta que Maya había preparado, pero lo recordarán. La cena del miércoles tuvo lugar en el piso de Diana. Adrián estaba sentado a la cabecera de la mesa con el brazo en cabestrillo. Sofía no estaba. Su hermano, Marcos, y su cuñada Emilia estaban a un lado. Diana ocupaba el otro extremo como si presidiera un tribunal. Puse mi móvil sobre la mesa y activé una grabación de audio después de informar a todos. Estoy grabando esta conversación, dije. Quien no esté de acuerdo puede irse. La boca de Diana se tensó. Siempre tan dramática. Nadie está obligado a quedarse. Nadie se fue. No se había servido. La cena. Diana empezó de inmediato. Adrián tiene facturas médicas. El préstamo del barco y la pérdida de ingresos mientras se recupera. Los problemas que haya entre vosotros dos deberían manejarse en privado. Se hicieron públicos cuando me pegaste en un pasillo del hospital. Marcos miró a su madre. ¿Le pegaste? Diana restó importancia a la pregunta. Llegó sin ninguna preocupación por Adrián. Llegué después de pasar 10 horas demostrando que no estaba a bordo de un yate, que él navegó hacia una tormenta. Adrián se reclinó con cuidado. Sabías que el tiempo sería peligroso. Tú también. Sabías más que yo. Leí la misma alerta pública que te envié a tu móvil. Podrías haberme detenido. La frase era tan familiar que por un momento oí el agua contra el metal. Tú eres más fuerte que ella. Puse un mensaje impreso sobre la mesa. Era la respuesta de Adrián a mi advertencia. Sofía y yo vamos. ¿Te guste o no? Emilia. Lo leyó primero. Sus ojos se levantaron hacia él. Estabas con Sofía. Estaba. Invitada por negocios. ¿En vuestro aniversario? No fue romántico. Puse una foto de la cámara de seguridad del puerto junto al mensaje. Mostraba Sofía llevando mi chaqueta amarilla mientras la mano de Adrián descansaba en la parte baja de su espalda. La imagen no probaba una aventura, probaba intimidad. Diana no la miró. Esto no va de Sofía. Esto va de una esposa que se niega a apoyar a su marido durante una crisis. Le apoyé durante 2 aperturas de restaurantes fallidas, una multa de Hacienda, el funeral de su padre, tu operación y 18 meses de pagos del yate. Abrí mi aplicación bancaria, una por una. Mostré las transferencias automáticas que había mantenido. Los gastos de comunidad de Diana, la cuenta del restaurante de Adrián, el préstamo del yate, su seguro de salud privado, la cuota del club náutico, el plan de teléfono familiar. Estos pagos salían de mi sueldo, dije. La mayoría nunca fueron legalmente obligatorios. Eran parte del apoyo que elegí dar dentro de mi matrimonio. Diana se cruzó de brazos, como debe hacer una esposa. Ya no elijo darlos. Toqué cada transferencia programada. Cancelar, cancelar, cancelar. El tono de confirmación sonó uno tras otro. Adrián me miró fijamente. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho. Las nóminas no se pagarán. Tu empresa le pagó a Sofía 6.000 euros el mes pasado. Ese contrato es importante. Entonces pídele que lo devuelva. Su cara se enrojeció. Marcos se removió en su asiento. Adrián, ¿tan mal están las finanzas de la empresa? Son problemas de liquidez temporales. ¿La casa está vinculada al negocio? Adrián me miró, demasiado rápido. Un pulso comenzó en mi garganta. ¿Qué tiene que ver la casa con tu empresa? Pregunté. Nada. Maya me había enseñado a no rellenar el silencio. Esperé. Adrián apartó la mirada. Diana se levantó.
Este interrogatorio ha terminado. No, dije. Está empezando. A la mañana siguiente, llamé al banco que tenía nuestra hipoteca. La empleada verificó mi identidad y revisó la cuenta. El saldo original de nuestra hipoteca era exactamente el que esperaba. Luego mencionó una segunda línea de crédito. 140.000 euros, dijo. Apreté el teléfono con más fuerza. Nunca solicité un préstamo sobre el valor de la vivienda. Hubo una pausa. La solicitud se completó hace 9 meses. ¿Quién la firmó? Usted y el señor Corral figuran como prestatarios. Yo no firmé. La empleada me pasó con el departamento de fraudes. Al mediodía, Maya y yo estábamos sentadas en una sala de conferencias del banco. El especialista en préstamos nos puso copias de los documentos delante. Mi firma aparecía en 6 páginas. Se parecía a la mía. No era la mía. La solicitud había sido notariada electrónicamente el 18 de enero a las 2:14 de la tarde. Abrí mi calendario. El 18 de enero había estado en Madrid presentando en una conferencia de cumplimiento normativo mis billetes de avión, la factura del hotel, la acreditación de la conferencia y las fotos de la presentación podían probarlo. ¿Dónde se depositó el dinero?, preguntó Maya. El especialista pasó a la página de desembolso. 100.000 habían ido a Corral Hostelería. 25.000 habían pagado reparaciones del yate. 15.000 habían sido transferidos a Del Valle Estrategia Creativa, la empresa de Sofía. Me quedé mirando las cifras. La aventura ya no se limitaba a habitaciones de hotel, mensajes y una chaqueta robada. Adrián la había metido entre las paredes de mi casa. Un perito calígrafo, contratado por el banco, nos contactó 4 días después. Su opinión preliminar era clara. Las firmas probablemente habían sido calcadas de un documento hipotecario más antiguo. Maya me llamó después de recibir el informe. Hay un detalle más, dijo, que el envío electrónico provino de una dirección IP asignada a la oficina del restaurante de Adrián. Miré por la ventana de la habitación de invitados de Raquel, a la calle, tranquila. En mi vida anterior, había pensado que la tormenta lo había destruido todo en una tarde. Me había equivocado. La destrucción había comenzado meses antes. Mientras yo todavía preparaba los almuerzos de Adrián y pagaba las facturas de su madre. La tormenta solo había sacado los escombros a la superficie. Sofía publicó el video un domingo por la mañana. Se sentó frente a una pared blanca, con un maquillaje mínimo y un suave jersey gris. Un moratón oscurecía un lado de su frente. Su voz temblaba en momentos cuidadosamente elegidos. No quería hablar públicamente, empezó. Pero ha habido mucha desinformación sobre el accidente. Nunca dijo mi nombre. No le hizo falta. Describió a una mujer que sabía que la tormenta se acercaba. Una mujer que canceló en el último minuto sin explicar por qué. Una mujer que ignoró llamadas frenéticas mientras 3 personas luchaban por sus vidas. Creo, dijo Sofía, mirando directamente a la cámara, que cuando amas a alguien, no dejas que el enfado sea más importante que su seguridad. Al mediodía, el video se había compartido más de 11.000 veces. Las noticias locales relacionaron la historia con el hundimiento del Segunda Oportunidad. Comentarios anónimos me llamaron fría, calculadora y posiblemente criminal. Alguien encontró a mi empleador. La oficina de comunicaciones de la red de hospitales me contactó a la 1:15. Les envié la información de contacto de la investigación oficial, los datos de mi abogada y una declaración concisa. No, estaba a bordo de la embarcación. Envié al capitán un aviso meteorológico oficial antes de la salida. Estoy cooperando con todas las investigaciones y no haré más comentarios mientras sigan activas. No hice un video. No publiqué fotos de Sofía con mi chaqueta. No publiqué los mensajes de la aventura. Maya aprobó la contención. Raquel no.
te está mintiendo a miles de personas. Está creando pruebas delante de miles de personas. Esa tarde, Adrián llamó desde un número que no reconocí. Respondí en altavoz, con Raquel presente. Tienes que decirle a la gente que Sofía no fue responsable, dijo. No la he acusado públicamente. Le diste al investigador del seguro mensajes privados. Le di pruebas relevantes. Estás intentando destruirnos. ¿Nos? Se quedó en silencio. Casi sonreí. Mala elección de palabras, dije. Quiero decir, a todos los implicados. No, querías. Su voz se endureció. La compañía de seguros está cuestionando el historial de mantenimiento. Tú te encargabas de eso. Yo programé la inspección de la baliza. No te aseguraste de que se hiciera. Tú la cancelaste. La pospuse. Escribiste que el lanzamiento de Sofía importaba más. Eso era por la liquidez. También era sobre un dispositivo diseñado para localizar tu yate en una emergencia. Sabías que no se había revisado. Sabía que cancelaste una cita. No sabía que navegarías durante una alerta severa. Siempre tienes una respuesta. Tengo registros. No es lo mismo. Lo es cuando tú estás mintiendo, exhaló, bruscamente. ¿Entiendes lo que pasa si el seguro deniega la reclamación? El negocio no puede asumir el préstamo. Entonces no deberías haber vinculado el negocio a un yate de recreo. Se usaba para eventos con clientes. ¿Eso se declaró en la póliza? Otro. Silencio. Apunté la pregunta. Adrián dijo. Pareces contenta con esto. Estoy viva. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. ¿Qué se supone? ¿Qué significa eso? Nada que tú pudieras entender. Colgué la llamada. La entrevista con el seguro tuvo lugar 3 días después. Jonás Ríos, el investigador principal, se sentó en un extremo de una mesa de conferencias. Adrián y su abogado se sentaron en el lado opuesto. Maya y yo nos sentamos juntas cerca de la ventana. Sofía asistió de forma remota. Jonás comenzó con cronograma de salida. Señor Corral recibió un aviso para embarcaciones pequeñas antes de salir del puerto deportivo de la bahía. Era consciente de que podría haber mal tiempo más tarde. Mostró el acuse de recibo firmado en la pantalla. Este documento indica que el personal del puerto le aconsejó no zarpar porque podrían desarrollarse condiciones peligrosas después de las 3. Creía que volveríamos antes. Su plan de ruta incluía Punta Negra. Sí, el viaje desde Punta Negra hasta el puerto en condiciones normales es de aproximadamente 90 minutos. Sí. Zarparon a las 11:26 de la mañana. Su reserva en el Club Náutico de Punta Negra era a las 4. Adrián se movió. Era flexible. Y Jonas la miró. ¿Cómo pretendía asistir a una reserva a las 4 y volver antes del tiempo, previsto para después de las 3? El abogado de Adrián intervino. Mi cliente ya ha reconocido que su decisión fue imperfecta. Jonás no reaccionó. Estoy determinando si fue simplemente imperfecta. Se giró hacia mí. Señorita Benítez, ¿sabía que la baliza de posicionamiento de emergencia no había completado su inspección anual? Sabía que se había programado una inspección. Más tarde supe que el señor Corral la canceló. ¿Recibió confirmación de cancelación? Recibí un aviso automático de cancelación, pero Adrián me dijo que la empresa de mantenimiento del puerto la había reprogramado. Adrián se inclinó hacia adelante. Esa conversación nunca ocurrió. Abrí mi carpeta. Ocurrió por mensaje de texto. El mensaje apareció en la pantalla. Yo ha cancelado la revisión de la baliza. ¿Has cambiado la cita? Adrián. Sí, tenían un problema de personal. Yo me encargo. Jonás leyó la hora. 6 de mayo. Asentí. Se giró hacia Adrián. ¿Tenía la empresa de mantenimiento un problema de personal? El abogado de Adrián le susurró. No, dijo Adrián. ¿Por qué le? Dijo a su mujer que sí. Tenía la intención de reprogramarla. Jonás mostró el correo del servicio técnico. Todo el intercambio era visible.
Mi solicitud, cita original, la confirmación del técnico, la cancelación de Adrián, la advertencia de la empresa de que la certificación de la batería había caducado. Y luego la respuesta de Adrián. Cancélalo. Necesito ese dinero para el lanzamiento de Sofía este mes. Ya nos ocuparemos más tarde. La cara de Sofía cambió en la pantalla de video. No sabía a qué dinero se refería. Dijo rápidamente. Jonás miró hacia el monitor. Señorita del Valle, su empresa recibió 8.000 euros de Corral Hostelería 3 días después de este correo. Eso fue por servicios para eventos. ¿Qué servicios? Posicionamiento de marca, relaciones con la prensa y coordinación del lanzamiento. ¿Tiene registros de trabajo? Mis archivos se dañaron en el accidente del yate. No, mi portátil estaba en mi apartamento. Entonces, ¿cómo se dañaron? Sofía parpadeó. Su abogado silenció la llamada. Jonás continuó. La siguiente prueba vino del puerto. Tomás había proporcionado las imágenes de seguridad exterior. A las 10:58 de la mañana, Sofía llegó, llevando mi chaqueta amarilla. A las 11:07, Adrián subió su bolso al yate. A las 11:13, mientras yo estaba dentro de la oficina del puerto, Adrián besó a Sofía junto al surtidor de combustible. No fue un beso largo. No hizo falta. En la pantalla, su mano se curvó alrededor de su nuca, con la facilidad de la práctica. La habitación estaba en silencio. Adrián no me miró. No sentí ninguna sorpresa. La traición ya me había matado una vez. Un video no podía hacer nada peor. Jonás detuvo la grabación. Señor Corral describió a la señorita del Valle como una invitada de negocios. Lo era. También mantenían una relación sentimental. El abogado de Adrián se opuso por irrelevancia. Jonás respondió con calma. La póliza nombra a la señora Corral como la principal operadora no propietaria y pasajera del hogar. No nombra a la señorita del Valle. El señor Corral presentó el viaje como un viaje de aniversario o solicitar cobertura costera temporal. La identidad del pasajero y el propósito del viaje pueden ser relevantes. Adrián finalmente me miró. Había acusación en su rostro, no vergüenza. Me culpaba por el hecho de que una cámara hubiera grabado lo que él eligió hacer. Sí, dijo. Teníamos una relación. Sofía se desconectó de la llamada. Fuera del edificio, Adrián me siguió hacia el ascensor. Nora, Maya se interpuso entre nosotros. Quiero hablar con mi mujer. Tiene abogada, dijo. Maya, esto es personal. Me giré. Tú lo convertiste en parte de una investigación de seguros. No tenías que darles las imágenes. Yo no era la dueña de las imágenes. ¿Sabías lo que mostrarían? Sí. Su rostro se tensó. ¿Querías humillarme? No. Quería que la verdad se preservara antes de que la cambiaras. ¿Crees que esto te hace inocente? Nunca fui acusada por nadie cuyo juicio importe. La gente sabe que te quedaste en el trabajo mientras yo casi me ahogaba. Me dijiste que me mantuviera alejada. No pensé que realmente lo harías. Ahí estaba el centro de nuestro matrimonio. Él había creído que mis límites eran decorativos. Esperaba que yo protestara, llorara, amenazara y luego apareciera con todo lo que él necesitaba. No me querías en el yate, dije. Me querías disponible. Eso no es justo. No, es preciso. El ascensor se abrió. Entré con Maya. Adrián se quedó en el pasillo. Por primera vez desde que le conocía. Parecía un hombre que entendía que una puerta cerrada podría permanecer cerrada. Sofía vino a casa de Raquel 2 noches después. Estaba en el porche con un abrigo camel, el pelo recogido en un moño bajo. No había cámaras ni voz. Temblorosa. Raquel abrió la puerta, pero no la invitó a entrar. Necesito hablar con Nora, dijo Sofía. Estoy aquí. Entré en el pasillo. Sofía miró más allá de Raquel, hacia mí. ¿A solas? No. Su boca se aplanó. Adrián nos mintió a las 2. Eso no nos hace iguales.
Yo no sabía lo del préstamo. Recibiste 15.000 euros de él. Recibí un pago de su empresa. Enviaste facturas por un trabajo. Entonces, demuestra el trabajo. Miró hacia la calle. Cometí errores. Hiciste un video acusándome de dejarle navegar hacia una tormenta. No te nombré. Identificaste el incidente, el matrimonio y el momento. Estaba bajo presión. De Adrián, de todo. Esperé. Se acercó más. La compañía de seguros puede denegar la reclamación. El abogado de Adrián cree que lo acusarán de tergiversación. Si confirmas que tú gestionabas la seguridad, aún podrían cubrir parte de la pérdida. Has venido a pedirme que mienta. He venido a pedirte que no nos destruyas a todos, por un matrimonio infeliz. Mi matrimonio no firmó el aviso de salida. Sus ojos brillaron. Sabías que la tormenta se acercaba. También Adrián. Sabías lo suficiente como para no ir. Le advertí que no fuera, pero le dejaste. Casi me reí. ¿Te oyes a ti misma? Era tu marido. Era un adulto con la misma alerta meteorológica, una advertencia firmada y una mujer a su lado diciéndole que era valiente. La cara de Sofía se endureció. Yo no le dije que saliera. Te subiste a bordo. Eso no es un delito. No, acostarte con él tampoco fue un delito. Las facturas pueden serlo. El color desapareció de su rostro. Lo había adivinado. Su reacción lo confirmó. ¿Qué facturas?, preguntó. Las que describen campañas de medios que nunca ocurrieron. Las presentadas en fechas, las que viajabas con Adrián. Las pagadas con dinero prestado contra mi casa. No puedes probar que yo supiera de dónde venía el dinero. Entonces entrégale los registros al banco. Dio un paso atrás. Vine aquí dispuesta a ayudarte. No, viniste porque Adrián ya no es lo suficientemente útil como para protegerlo. Sus ojos se llenaron de ira. ¿Crees que fuiste la única a la que mintió? Me dijo que habíais acordado separaros. Dijo que estabais esperando a que se completara la refinanciación porque vender la casa demasiado pronto os perjudicaría a ambos. ¿Qué refinanciación? Se dio cuenta demasiado tarde. Lo vi suceder. Dijo que una vez que el nuevo préstamo estuviera listo, podría comprar tu parte. Dijo, lentamente, el préstamo con mi firma falsificada. No sabía que estaba falsificada. ¿Cuándo te dijo esto? No me acuerdo. Entonces se lo puedes decir al banco. Me miró durante un largo momento. Nunca te quiso como crees. La frase pretendía herir. No lo hizo. Ya no necesito que me haya querido correctamente, le dije. Necesito que responda por lo que hizo. Cerré la puerta. A la mañana siguiente, llamó mi consultor forense, digital. La copia de seguridad de la tablet de casa incluía mensajes borrados almacenados en un archivo antiguo en la nube. Había recuperado 6 meses de conversación entre Adrián y Sofía. Algunos eran íntimos, otros financieros. El intercambio, más importante, había ocurrido 3 semanas antes del viaje en yate. Sofía, ¿cuánto tiempo más tenemos que fingir que esto es temporal? Adrián, hasta que Nora firme los documentos de la refinanciación. Sofía, dijiste que confía en ti. Adrián, lo hace. Por eso funciona. Sofía, y después. Adrián, después. Y de que los restaurantes se estabilicen. Le digo la verdad. Sofía, ¿y si niega a vender la casa? Adrián, no lo hará. Ella siempre arregla los desastres. Leí la última frase 3 veces. Ella siempre arregla los desastres. Así es como él me había definido. No esposa, ni compañera, ni amada. Un plan de limpieza con pulso. Envié el archivo recuperado a Maya, al investigador del banco y a Jonás Ríos. Luego miré alrededor de la habitación de invitados de Raquel. Mi ropa colgaba de un perchero temporal. Mis documentos estaban apilados en cajas de plástico. Dormía bajo una colcha de la infancia. Por primera vez, la pequeña habitación no parecía una prueba de fracaso. Se sentía como el primer lugar en años donde
Nadie esperaba que yo reparara el daño que ellos habían elegido crear. La compañía de seguros denegó la reclamación del yate. 6 semanas después del hundimiento, la carta citaba 4 motivos. Adrián había ignorado una advertencia documentada de mal tiempo. Había tergiversado el propósito del viaje. No había revelado que el yate se usaba para entretenimiento de negocios, y había operado a sabiendas la embarcación después de cancelar el mantenimiento de seguridad requerido. El préstamo restante venció de inmediato según las cláusulas de pérdida del prestamista. 3 días después, el Banco Comercial de Corral Hostelería comenzó a revisar cada cuenta conectada a Adrián. En una semana, 2 proveedores suspendieron el crédito. En 2 semanas, el propietario de su restaurante más nuevo exigió una garantía adicional. Adrián me culpó. Envió la acusación a través de su abogado porque Maya le había ordenado que no me contactara directamente. La divulgación innecesaria, por parte de la señora Corral de Comunicaciones Maritales Privadas, causó un daño reputacional y financiero evitable. Maya leyó la frase en voz alta en su despacho. ¿Quieres la respuesta profesional o la honesta? Profesional. Qué desafortunado. Sonreí por primera vez ese día. Nuestra mediación de divorcio comenzó en noviembre. Adrián entró en la sala con un traje oscuro que ya no le quedaba bien. Había perdido peso. El corte sobre su ceja se había desvanecido en una fina línea. Diana vino con él, aunque no se le permitió entrar en la sala de mediación. Sofía no estaba. El mediador revisó la lista de bienes. La casa, las acciones de los restaurantes, las cuentas de jubilación, los vehículos, el yate destruido y su deuda, mi herencia, el préstamo hipotecario en disputa. El abogado de Adrián habló primero. Mi cliente reconoce una mala conducta marital, pero cuestiona la caracterización de la señora Corral sobre las transacciones financieras. Los fondos de la herencia se mezclaron en beneficio del matrimonio. Maya puso el informe de rastreo del banco sobre la mesa. La cuenta original de la herencia permaneció a título privativo. Las transferencias se pueden rastrear directamente a la entrada de la casa y a una cuenta de inversión conjunta. Los fondos retirados posteriormente de esa cuenta se transfirieron sin el conocimiento de la señora Corral. Adrián me miró. ¿Sabías que los restaurantes necesitaban dinero? Sabía que pediste 30,000. Nunca te opusiste. No sabía que cogiste 78,000. Su abogado se inclinó hacia él. El mediador preguntó por el préstamo hipotecario. El informe forense del banco ya formaba parte del expediente. Mis documentos de viaje demostraban que había estado en Madrid cuando se firmó la solicitud. El abogado de Adrián usó un lenguaje cuidadoso. Mi cliente sostiene que la señora Corral le autorizó verbalmente a completar los documentos. No lo hice, dije. Adrián finalmente habló directamente. Me dijiste que me encargara de la refinanciación. Te dije que compararas tipos de interés. Firmaste otros papeles. Firmé un formulario de permiso que permitía al banco proporcionar estimaciones. No autoricé un préstamo. Siempre me dejabas gestionar las cosas cuando te convenía. La afirmación era tan falsa que casi admiré su confianza. Durante 8 años, pagué las facturas, corregí tus declaraciones de impuestos, gestioné las reclamaciones médicas de tu madre, negocié planes con proveedores y transferí dinero cada vez que tus cuentas de negocio fallaban. Lo hiciste porque estábamos casados. Lo hice porque creía que éramos socios. Lo éramos. No. Estabas gastando la sociedad con otra persona. El mediador interrumpió antes de que la discusión continuara. Pasamos a las transferencias a Del Valle Estrategia Creativa. Sofía había proporcionado registros bajo citación judicial. De los 86,000 euros que su empresa recibió, menos de 20,000 podían vincularse a trabajo documentado. El resto correspondía a estancias en hoteles,
viajes, compras de ropa y depósitos en el apartamento de Sofía. Una factura cobraba a Corral Hostelería por una gira de medios regional durante una semana que Adrián y Sofía pasaron en un resort en Asturias. Otra facturaba 12.000 euros por planificación de comunicación de crisis. El documento había sido creado la mañana después de que el yate se hundiera. Sofía afirmó que Adrián le indicó que la emitiera para que la empresa pudiera reembolsar los costes relacionados con su tratamiento hospitalario y sus pertenencias dañadas. Adrián afirmó que Sofía la creó sola. Su gran amor se volvió menos poético bajo citación judicial. Al final de la primera sesión de mediación, no se había llegado a ningún acuerdo. Fuera, Diana se levantó cuando entré en el pasillo. Nora. Continué hacia el ascensor. Me siguió. No sabía lo del préstamo. Creo. La respuesta la sorprendió. Tampoco sabía cuánto dinero le estaba dando a Sofía. Sabías que se estaba viendo con ella. La expresión de Diana se tensó. Sabía que eran cercanos. Me dijiste que estaba celosa de cualquier mujer que le entendiera. Pensé que era emocional, no financiero. Me giré. Esa distinción te importa porque el dinero ha desaparecido. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido vergüenza. Sigue siendo mi hijo. Nunca te he pedido que dejes de quererle. Estás pidiendo a todo el mundo que le vea perderlo todo. No, me estoy negando a perderlo todo con él. Bajó la voz, casi muere. Yo también. Diana frunció el ceño. No había querido decirlo. No literalmente. No, en esta vida. Me corregí. Navegó hacia una tormenta después de ser advertido. Podría haber muerto si hubiera ido. La única razón por la que estoy aquí es que, finalmente, me negué a seguirle. Me miró como si viera a una extraña. Quizás lo era. La siguiente audiencia, formal, se refería a la responsabilidad temporal de las deudas y la preservación de bienes. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Adrián se sentó en la mesa opuesta. Sofía se sentó detrás de su propio abogado cerca de la pared, porque el banco la había añadido como testigo por las transferencias en disputa. Jonás Ríos testificó primero sobre la investigación del yate. Describió la advertencia, el acuse de recibo firmado, la baliza defectuosa y las tergiversaciones en la póliza. Luego se admitió el informe de rescate. Una fotografía apareció en el monitor de la sala. Sofía sentada, envuelta en una manta de la guardia costera. Alrededor de su cuerpo estaba mi chaleco salvavidas amarillo. Mi nombre era claramente visible en el cuello. La jueza preguntó, ¿por qué llevaba la señorita del Valle un equipo asignado a la señora Corral? El abogado de Adrián respondió, en una emergencia, los pasajeros usan cualquier equipo disponible. Jonás se refirió al inventario. Recuperaron 2 chalecos salvavidas, sin asignar de un compartimento superior, accesible. ¿Era consciente el señor Corral de ellos? Dijo a los rescatistas, que recuperó su propio chaleco de ese compartimento. La jueza miró a Adrián. La implicación no requería explicación. Había abierto el compartimento. Había cogido un chaleco para él. Luego le había dado el mío a Sofía, mientras dejaba los otros atrás. Incluso sin mi vida anterior, la elección era visible. El abogado de Sofía se levantó. Mi cliente sufría un ataque de pánico y siguió las instrucciones del señor Corral. Probablemente era cierto. Sofía no me había quitado el chaleco en esta vida. Adrián se lo había puesto. Le miré. Él miraba fijamente la mesa. Las imágenes del puerto vinieron después. El beso, la advertencia firmada, el momento en que me fui, mientras Adrián estaba junto a Sofía. Luego apareció mi mensaje. Has recibido el aviso oficial de tormenta. El puerto te ha aconsejado no zarpar. No voy a subir al yate. Su respuesta siguió. Deja de actuar como mi madre. Sofía y yo vamos, te guste o no. La jueza leyó ambos mensajes. El abogado de Adrián argumentó que yo había anticipado el peligro y por lo tanto actué con indiferencia maliciosa. Maya se levantó.
La señora Corral no tenía autoridad legal para encarcelar a su marido en el puerto, le advirtió. Le proporcionó la alerta oficial y se negó a embarcar. El señor Corral era el propietario de la embarcación y el capitán en funciones. Recibió la misma información y firmó un acuse de recibo por escrito. La jueza estuvo de acuerdo. No se ha presentado ninguna prueba de que la señora Corral causara el accidente, interfiriera con el rescate, ocultara información de seguridad o asumiera la responsabilidad de la operación de la embarcación. Mis pulmones soltaron un aliento que había estado conteniendo durante 2 vidas. Las pruebas financieras siguieron. El préstamo falsificado, los fondos de las herencias rastreados, las facturas falsas. Un mensaje entre Adrián y Sofía apareció en el monitor. Ella confía en ti, por eso funciona. Diana hizo un sonido detrás de nosotros. Fue pequeño pero inconfundible. Adrián se giró a medias hacia ella. Por una vez, parecía incapaz de dar una explicación. El fallo provisional colocó la deuda del yate y las obligaciones comerciales únicamente bajo la responsabilidad de Adrián, a la espera de la división final. Se permitió al banco eliminar la hipoteca en disputa de mi propiedad mientras proseguía con las reclamaciones contra Adrián. Se le prohibió transferir activos de la empresa sin previo aviso. Se ordenó a Sofía preservar todos los registros financieros. Fuera del juzgado, esperaban los periodistas. Yo no los había invitado. El video de Sofía había hecho el caso lo suficientemente público como para que los medios locales siguieran la audiencia. Un periodista gritó mi nombre. «Señora Corral, ¿sabía que el yate se hundiría?» Me detuve en las escaleras del juzgado. Maya me tocó el brazo, recordándome que no tenía que responder. Miré a la cámara. Sabía que había un aviso oficial de tormenta, dije. Se lo envié a mi marido. Él eligió navegar. Yo elegí quedarme en tierra. Una esposa no es responsable de hacer que un hombre adulto obedezca información que ya ha rechazado. Otro periodista preguntó por la aventura. No me divorcio de mi marido porque una tormenta dañara un barco. Me divorcio de él porque la tormenta reveló un patrón que existía mucho antes que llegara al puerto. Me alejé. Esa declaración fue repetida en las noticias, de la noche, durante semanas. Extraños me habían llamado fría. Ahora los comentarios cambiaban. Algunos se disculpaban. Algunos afirmaban que siempre habían dudado de Sofía. Algunos trataban mi vida como entretenimiento. Aprendí que la aprobación pública era solo otro tipo de tiempo inestable. No construí mi recuperación sobre ella. Adrián vino a mi nuevo apartamento en diciembre. Para entonces, me había mudado de casa de Raquel y había alquilado un pequeño lugar cerca del río. Los muebles eran sencillos. Las paredes todavía estaban en su mayoría desnudas. A las 8:20 de un jueves por la noche, alguien llamó. Miré por la cámara. Adrián estaba en el pasillo con una bolsa de papel. No abrí la puerta. No se supone que me contactes directamente. Necesito 5 minutos. Llama a Maya. Esto no es sobre el caso. Entonces, no tengo nada que discutir. Se acercó más a la puerta. He traído la sopa de la calle del Oso. Había sido mi restaurante favorito durante la universidad. Solías pedirla cuando estabas enferma. No, estoy enferma. Lo sé. Miró hacia la cámara. No puedo dormir. Esperé. Sigo oyendo el casco romperse, dijo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar en el agua. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Conocía esa prisión. Había muerto dentro de ella. Pensé que me iba a ahogar, continuó. Y todo lo que podía pensar era que había pasado meses planeando una vida que no te incluía. Eso no fue culpa de la tormenta. No. Su voz se quebró. No. No lo fue. Una vez había imaginado su remordimiento. En la vida anterior, atrapada abajo, había creído que si moría, él finalmente entendería lo que había hecho. Ahora estaba fuera de mi puerta con sopa y arrepentimiento. Ninguno de los dos restauraba lo que había quitado. Terminé con Sofía, dijo.
Ella terminó contigo cuando desapareció el dinero. Le dije que se había acabado. Enhorabuena, Nora. Por favor. Puso una mano contra la puerta. Sé que no puedo deshacerlo. Sé cómo se ven los mensajes. Se ven como lo que escribiste. Estaba enfadado, confundido. Sentía que había fracasado en todo. Y Sofía me hacía sentir exitoso. ¿Sí? Y yo te hacía sentir responsable. Él cerró los ojos. Sabías cada factura, cada error, cada vez que necesitaba ayuda, porque yo era la que ayudaba. Odiaba cuánto te necesitaba, así que me castigaste por ser necesaria. No lo entendí hasta ahora. Estaba al otro lado de la puerta, cerrada. Hubo un tiempo en que escuchar esas palabras habría sido como una victoria. En cambio, me sentía cansada. La tormenta no te cambió, Adrián. Él levantó la vista. Te expuso. Perder el seguro, te expuso. Perder el acceso a mi dinero, te expuso. Que Sofía se volviera contra ti, te expuso. No viniste aquí cuando creías que te perdonaría. Viniste porque todos los demás lugares donde construiste vida han empezado a derrumbarse. Eso no es verdad. ¿Estarías aquí si el yate no se hubiera hundido? Abrió la boca. No salió ninguna respuesta. ¿Me habrías contado lo de Sofía después de la refinanciación? Bajó la cabeza. Continué. ¿Habrías devuelto el dinero? Silencio. ¿Habrías dejado de pedirme que reparara las consecuencias? Sus hombros se hundieron. Te quiero. Creo que tú te lo crees. Eso ya no era suficiente. Amabas lo que yo hacía posible. Puedo ser mejor. Puede que te vuelvas mejor. La esperanza apareció en su rostro, pero lo harás, en un lugar donde no se me exija mirar. La esperanza se desvaneció. Nora, mi abogada hablará con el tuyo. Me alejé de la puerta. Se quedó en el pasillo, durante 11 minutos. Luego dejó la sopa en el suelo y se fue. No abrí la puerta hasta la mañana. Para entonces, la sopa estaba fría. La tiré sin probarla. El divorcio se hizo definitivo 14 meses después del hundimiento del yate. Para entonces, Adrián había vendido un restaurante y su parte en la empresa de catering. El segundo restaurante permanecía abierto bajo un acuerdo de reestructuración, pero ya no controlaba las finanzas solo. El banco remitió el préstamo falsificado a los investigadores estatales. Adrián finalmente se declaró culpable de un cargo de ejecución fraudulenta de un documento financiero. Recibió libertad condicional, servicio comunitario y una orden de restitución. La gente en línea se quejó de que el castigo era demasiado pequeño. No entendían que las sanciones judiciales eran solo una parte del coste. Perdió el yate. Perdió el control de su empresa. Perdió la casa. Perdió a la mujer que había pasado 8 años haciendo que su vida pareciera más estable de lo que era. Y lo más importante, perdió la certeza de que yo siempre limpiaría sus desastres. Sofía llegó a un acuerdo civil con el banco y conmigo. Devolvió parte del dinero que su empresa había recibido a través de facturas falsas. Emitió una corrección por escrito, afirmando que yo había advertido a Adrián antes del viaje y que no había abandonado a nadie en peligro. Sus clientes más importantes rescindieron sus contratos después de saber que había presentado facturas sin justificar durante una investigación de seguros. Se mudó de la ciudad la primavera siguiente. Nunca volví a hablar con ella. Diana pidió reunirse conmigo antes de la audiencia final. Nos sentamos en un café frente al juzgado. Parecía más vieja. Durante años, yo había programado sus citas médicas, reclamado cargos incorrectos del seguro, organizado el transporte y llenado su congelador antes de cada tormenta de invierno. Sin mí, se había visto obligada a pedírselo a Adrián. Y Adrián solía estar demasiado ocupado resolviendo sus propios problemas. Te debo una disculpa, dijo. Sí. Probablemente esperaba que suavizara la respuesta. No lo hice. Te culpé porque era más fácil que admitir lo que mi hijo había hecho. Sí. Sabía que estaba involucrado emocionalmente con Sofía. Lo sé. Me dije a
mí misma que pasaría. Me dijiste que dejara de estar celosa. Miró su café, pensé que si te mantenías tranquila, él recordaría lo que tenía en casa. Lo recordaba. Simplemente creía que seguiría ahí sin importar lo que hiciera. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Debería haberte protegido. Deberías haberme respetado. No necesitaba protección de una madre. Necesitaba que no ayudaras a tu hijo a borrar lo que estaba haciendo. Asintió. ¿Te volveré a ver después de hoy? Puede que nos veamos en público. No me refiero a eso. Lo sé. Su rostro se contrajo de dolor. Una vez, ese dolor me habría obligado a consolarla. Permití que siguiera siendo suyo. No te odio, dije. Pero no volveré a una relación donde mi valor dependa de cuánto absorbo sin quejarme. Entiendo. Espero que sí. Nos fuimos por separado. En la audiencia final, Adrián aceptó los términos restantes. Se confirmó que la casa era principalmente mía, después de contabilizar los fondos de la herencia y la eliminación del préstamo fraudulento. Renunció a reclamar mi cuenta de jubilación. Yo renuncié a reclamar el restaurante restante, excepto por la restitución ya ordenada. La deuda del yate destruido seguía siendo suya. Devolvió la parte de mi herencia, que se pudo recuperar a través de la venta de activos. Antes de que la jueza firmara el decreto, preguntó si ambas partes entendían que el matrimonio se disolvería permanentemente. Adrián dijo, sí tan bajo que apenas le oí. Yo lo dije claramente. Sí, la jueza afirmó. 8 años terminaron con el movimiento un bolígrafo. Fuera de la sala, Adrián me alcanzó cerca de las puertas de cristal. No me tocó. Al menos había aprendido eso. He firmado todo, dijo. Lo sé. No he luchado por la casa. No tenías base legal para quedártela. Podría haber retrasado las cosas. Pero no lo hiciste. Quería que supieras que estoy intentando aceptar la responsabilidad. Le miré. Su pelo estaba más corto. Había nuevas arrugas alrededor de sus ojos. La confianza que una vez llenaba cada habitación había sido reemplazada por cautela. Había cambiado. El cambio no creaba una deuda de reconciliación. Espero que continúes, le dije. Sacó algo de su bolsillo. Mi alianza. La había dejado junto a su cama de hospital la noche del hundimiento. La guardé, dijo. Esa fue tu elección. Pensé que quizás algún día. No. La palabra le detuvo. Se quedó mirando el anillo. No espero que me perdones ahora. Me perdono a mí misma. Sus ojos se levantaron. ¿Por qué? ¿Por quedarme tanto tiempo como lo hice? Por creer que la resistencia era lo mismo que el amor. Por pensar que tus decisiones se convertían en mi responsabilidad, porque yo era mejor sobreviviendo a sus consecuencias. Tragó saliva. ¿Y perdonarme a mí? Eso ya no es necesario para que ninguno de los dos siga adelante. ¿De verdad no sientes nada? Siento muchas cosas. Miré a través de las puertas de cristal a la brillante calle de invierno. Siento pena por los años que pasé tratando de ganarme un trato que debería haber sido normal. Siento ira cuando recuerdo el chaleco salvavidas. Siento alivio cuando me despierto y me doy cuenta de que no estoy atrapada bajo cubierta. Su rostro cambió. Nunca le había contado mi muerte anterior. Había explicado las pesadillas como un trauma por imaginar lo que podría haber pasado si hubiera subido. Eso era suficiente, y me siento libre, dije. La palabra le dolió más de lo que lo habría hecho la ira. Me tendió el anillo. Cógela. No, era tuya. Pertenecía a un matrimonio que ya no existe. ¿Qué debería hacer con ella? Por una vez, Adrián decide sin pedirme que gestione el resultado. Crucé las puertas. No me siguió. Vendí la casa 3 meses después. Raquel pensó que podría arrepentirme. El tribunal me las había devuelto. Venderla le parecía a ella como renunciar a algo por lo que había luchado. Pero yo no había luchado por el edificio. Había luchado por el derecho a elegir qué pasaba con él.
La casa albergaba demasiadas versiones de mí. La mujer que esperaba que Adrián volviera a casa de las cenas con proveedores. La mujer que pagaba las facturas de Diana, mientras le decían que no le apoyaba lo suficiente. La mujer que firmaba documentos sin leer cada página porque creía que el matrimonio hacía innecesaria la vigilancia. Se la vendía a una pareja joven que esperaba su primer hijo. En la firma, les entregué las llaves sin tristeza. Con parte de los ingresos, compré una casa más pequeña en una calle tranquila a 20 minutos del interior. Tenía una puerta de entrada verde, un jardín y una habitación extra que convertí en sala de lectura. Nada en ella fue elegido para impresionar a inversores. Ninguna mesa de comedor era lo suficientemente grande para cenas de negocios. Ningún color de pared había sido seleccionado porque Adrián prefería que las fotografías parecieran caras. Durante 6 meses evité el puerto. Podía asistir a audiencias, revisar informes de rescate y ver grabaciones sin perder el control. Pero el olor a sal todavía me oprimía los pulmones. Entonces, me inscribí en un curso de seguridad en la navegación. Raquel se quedó mirando. El correo de confirmación. Odias los barcos. Odio tenerles miedo. El curso comenzó en un aula. Aprendimos interpretación del tiempo, comunicación de emergencia, equipos de flotación y procedimientos de evacuación. En la 4ª semana, subimos a una embarcación de entrenamiento en aguas tranquilas. Casi me voy. Mis pies se detuvieron al borde del muelle. La instructora, una mujer de unos 60 años llamada Elena, esperaba junto al barco. No tienes que demostrar nada hoy, dijo. Lo sé. Puedes subir a bordo o irte a casa. Ambas son decisiones. Por eso me quedé. No porque me empujara, sino porque me dio la opción que Adrián siempre me había quitado. Puse un pie en la cubierta, luego el otro. El barco se balanceó suavemente. Mi cuerpo recordaba aguas violentas, metal rompiéndose, la oscuridad cerrándose sobre mi cabeza. Toqué el chaleco salvavidas asegurado alrededor de mi pecho. Mi propio chaleco, ajustado por mí, revisado por mí. Nadie podía quitármelo sin mi consentimiento. Respiré hasta que el puerto recuperó su forma correcta. El cielo permaneció azul. El barco se mantuvo a flote. Permanecí a bordo durante 20 minutos. La semana siguiente me quedé 1 hora. Para el verano podía gobernar por el puerto interior. El 14 de septiembre, un año después de la tormenta, me uní a Elena y a otros 2 estudiantes para una navegación matutina. El pronóstico era claro. El equipo de seguridad había sido inspeccionado. Se había presentado un plan de ruta. Lo revisé todo, porque la precaución no era el defecto que Adrián había llamado. La precaución era una de las razones por las que estaba viva. Pasamos la baliza exterior poco después de las 9. A lo lejos, una plataforma de salvamento todavía flotaba cerca de la zona donde se había hundido el segunda oportunidad. La mayor parte del pecio había sido retirado, pero quedaban piezas bajo la superficie. Elena preguntó si quería dar la vuelta. Miré hacia mar abierto. No. El viento llenó la vela. El barco se escoró, luego se estabilizó por un momento. La luz del sol brilló sobre las olas con tal intensidad que no pude ver el horizonte. Mi pecho se oprimió. Luego la luz cambió. El horizonte permaneció. Pensé en la mujer que había muerto bajo cubierta. Había amado a Adrián. Había creído que ser elegida durante una emergencia demostraría el valor de cada sacrificio que había hecho. Cuando él eligió a Sofía, ella creyó que su decisión definía su valor. No fue así. Su elección le reveló a él. Mi elección me reveló a mí. Me había quedado en tierra. Había guardado la advertencia. Me había negado la mentira. Había abierto cada cuenta, leído cada documento, soportado cada acusación y cruzado cada puerta que él esperaba que mantuviera abierta. No había ganado porque Adrián sufriera. No, había ganado porque Sofía perdiera clientes.
o Diana finalmente se disculpara. Había ganado porque ninguno de ellos controlaba ya la dirección de mi vida. Elena puso una mano cerca del timón. Tu turno. Tomé el control. ¿El barco? Respondió lentamente bajo mis manos. No al instante, no perfectamente, pero honestamente. Un cambio de presión cambiaba nuestra dirección. Un movimiento descuidado tenía consecuencias. La tensión importaba. No había promesa de que el agua siempre permanecería en calma. Solo había preparación, juicio y la libertad de regresar cuando las condiciones se volvieran inseguras. Nos guié más lejos de la costa. Detrás de mí, el puerto se hacía más pequeño. Delante, el océano se abría bajo un cielo despejado. No, necesitaba que nadie me persiguiera. No necesitaba que Adrián me viera triunfar. No necesitaba otra historia de amor para demostrar que irme había valido la pena. Tenía mi nombre, mi dinero, mi casa, mis límites, mi vida.